La comadrona aplaudió. Alguien soltó una risa contenida y, antes de que pudieras llorar, el mundo ya había decidido algo por ti. Eras un samurái en potencia. Bienvenido al Japón feudal, donde, desde el primer aliento, te colocan un destino en la espalda como quien ata un obi, con demasiada prisa y siempre torcido. Si crees que ser samurái es solamente gloria en estandartes y poemas, espera a que te aten el hakama por primera vez. Te atan el hakama. Te lo atan para que no te caiga al andar, pero casi siempre te lo atan tan firme que tropiezas igual. Te colocan en el umbral del santuario familiar y te inclinan la cabeza hacia el incienso. Alguien murmura una bendición que suena más a contrato que a deseo. Aprendes que la vida de un samurái comienza con rituales donde, en realidad, se está midiendo tu capacidad para aguantar humillaciones. Las ofrendas se derraman, tus dedos pequeñísimos hacen berrinche y el sacerdote pone cara de haber visto la misma escena en 1000 familias. Nadie te preguntó si querías serlo. Nadie te preguntó si te gustaban los juegos. Te preguntaron si sabías sentarte en seiza, seiga, postura de rodillas, y ya estábamos en el negocio de formar prosternados. En esos días todo era ensayo para soportar. Las manos te dolían por el frío del tatami. El olor del incienso te hacía estornudar en los momentos más solemnes. Eso, por cierto, siempre será gracioso para los ancianos del clan. Aprendiste a contener la cara cuando los mayores hablaban de honor como si fuera un abrigo que no se desgastase. Aprendiste sobre todo que la infancia no es un tiempo de juegos, sino un taller donde moldean tu capacidad de obedecer. Nota: en algunos relatos antiguos aparecen palabras marcadas como indefinido. En este relato uso boken para referirme a la espada de madera y seiza para la postura de rodillas. Cuando entras al dojo por primera vez, el mundo se vuelve más sólido y al mismo tiempo más absurdo. Se abre la puerta, una línea de críos mira como si cada uno fuera un futuro retrato oficial, y el sensei te pasa un boken, espada de madera, que pesa como si contuviera secretos ajenos. Te mandan sentarte en seiza, te mandan callar. La primera noche que te sientas unas cuantas horas, el frío te cala hasta la médula. Tu respiración es un metrónomo que nadie parece notar. El primer mes sientes que te estás volviendo parte del tatami. Tu estómago se acostumbra al vacío que deja la comida cuando no hay favores de por medio. El entrenamiento es un catálogo de pequeñas humillaciones que se convierten en lecciones eficaces. Te mandan caer 100 veces, puente contra tierra, levantar y repetir. Te obligan a cargar el boken hasta que tus brazos se vuelven cuerdas. Te llaman cobarde en voz alta. Y no lo hacen para herirte, o al menos no solo para herirte. Lo hacen para comprobar si tu sangre se recalienta o se enfría al insulto. A menudo, la respuesta es que te arde la cara más que el orgullo. Caer duele menos que levantarse y que escuchar risas contenidas cuando tropiezas con tu propio hakama. La risa es una herramienta tan usada como el boken. La usan para marcar límites y para recordar que la vida de un guerrero tiene partes ridículas. Hubo una vez en la que, intentando mantener la compostura durante la práctica del corte, estornudé por el humo del incienso, y mi golpe, en vez de deslizarse noble, bordeó la nada y golpeó el aire con un ruido de madera triste. El dojo se llenó de una carcajada contenida, no cruel, pero sí letal. Aprendí que el error puede volverse una aduana. Atraviesas la vergüenza y al otro lado recibes la lección. El primer corte de pelo, el shitanaje que nos dijeron, funciona como una reja que separa la infancia de la obligación. Te sientan, te restringen las manos con decoro y alguien acerca las tijeras con la solemnidad de quien entrega una espada. Cortar el cabello es entregar un trozo de lo que eras. Lo llaman rito de paso, pero yo lo recuerdo como el momento en que te conviertes en un objeto con funciones. A partir de ahí, empiezas a cargar con promesas que nadie te pidió. La cabeza más liviana no hace a la persona más sabia, hace a la persona lista para ser vista. La primera katana real es un acontecimiento en el que la emoción se mezcla con peligro.
Te la entregan envuelta en papeles, como quien da una carta de culpas. La sostienes y por primera vez comprendes el peso simbólico de la hoja. Es promesa, amenaza y responsabilidad. No es solo un objeto, es la firma de un acuerdo entre tú y la idea del deber. Y en la mejor tradición de las cosas que pretenden unirte, no tarda en reclamar tu sangre. La primera vez que debes limpiar la espada después de la práctica, por torpeza o sacrilegio de juventud, te cortas la palma. No es profundo, pero es suficiente para que comprendas dos cosas: que el filo corta sin preguntar y que ahora tu relación con la espada es, literal y figuradamente, de sangre. El caballo llega con la adolescencia y con la sensación de que a partir de cierto momento la vida será una serie de pruebas con arcilla de orgullo. Montar no es montar, es aprender a convivir con un animal que tiene más sentido común que muchos señores. El caballo siempre sabe cuándo vas a caer. El mío, porque uno aprende finalmente a decir mí cuando el vínculo es demasiado trabajo para no reconocerse, tenía una expresión de noble desprecio. En la práctica de Yabusame, arquería montada, me sentí como un actor que no recuerda sus líneas. Clavaba los ojos en el objetivo, apretaba las piernas y el caballo, con la serenidad de quien ha visto 12 generaciones de novatos, decidió que el barro se veía magnífico justo en el momento en que debía galopar. Salí de la montura con la dignidad hecha trapo y con el arco enredado en el cinturón como si fuera un sombrero ridículo. Aprendí a respetar al caballo por su paciencia y a temerle por sus caprichos. La primera armadura que te prueban es un ejercicio de reconocimiento físico. Descubres que tu cuerpo no fue hecho para tantos objetos encima. La placa te aprieta, la correa te corta y la sensación de estar preparado para la guerra contrasta extrañamente con la incomodidad. El artesano que ajusta las piezas, un hombre callado con manos de quererse a sí mismo más que al acero, te mira con paciencia y comenta que en la batalla te olvidarás de las incomodidades, o si no la incomodidad te recordará vivir. No es una frase poética, es una observación práctica. La comodidad no es requisito para pelear, pero la incomodidad obliga a aprender a moverte en desventaja. La batalla, cuando llega, rara vez es heroica como en los poemas. Es barro, humo, órdenes que se pierden y hombres que tiemblan cuando deberían estar firmes. No todos los momentos son grandes, la mayoría son pequeños. Una formación que confundió la derecha con la retaguardia. Un mensajero que llega tarde con una respuesta que sería vital. El sonido de una flecha que atraviesa una tela que no era la tuya. La gloria a menudo es un accidente. Una vez, en medio del choque, caí detrás de un arbusto mientras todos creían que me habían hecho pedazos. Para cuando salí, cubierto de barro y con la respiración entrecortada, la leyenda de mi supuesta valentía se había creado sin mi permiso. Aprendí que la reputación es más maleable que la hoja de una espada y que con frecuencia ganas más por la percepción que por la acción. La política del clan es otro tipo de campo de batalla, uno que no tiene pólvora, sino palabras y sonrisas calculadas. Una sala repleta de señores inclinándose puede ser más peligrosa que una colina de flechas. La etiqueta es un arma que no se ve y a veces lastima más que una estocada. Aprendí que, para sobrevivir, hay que saber mentir con educación. Aprendí a fingir competencia como se aprende a fingir un respiro cuando la garganta está apretada, con cuidado y práctica. Hubo reuniones donde una palabra equivocada podría costar tierras y otras donde una pausa demasiado larga te convertía en blanco de sospechas. Comprendí que la espada no arregla todos los malos entendidos, la espada solía empeorarlos. Y entonces conocí a ella, mi esposa, que empuñaba una naginata, lanza curva usada por mujeres y hombres, con una disciplina que encendía la sala. No era la esposa que soñaba por romance, era la compañera que me humillaba con eficacia y sin malicia. En un banquete, en una discusión sobre límites territoriales, me dejó sin palabras con una réplica que era a la vez una lección y una sentencia. Guardé silencio, y ese silencio fue la primera enseñanza que ella me dio. La fuerza no siempre se demuestra con ruido. Ella terminó enseñando a los jóvenes del clan a manejar la naginata y a mí a no interrumpir cuando una verdad necesitaba ser dicha. En más de una ocasión, cuando yo me balanceaba entre orgullo y torpeza,
Ella entraba, y con una frase breve, disipaba la tensión como quien limpia una taza. Mandarme a comandar hombres fue un gran paso y un ejercicio de improvisación nerviosa. No sabía todo lo que debía, tampoco lo sabía nadie. Tomé decisiones que costaron vidas porque creí en mapas dibujados por la teoría y no en el barro que tenía bajo mis botas. La responsabilidad de otros pesa más que la propia vergüenza. Cuando falla una orden, hay ojos que te juzgan y bocas que preguntan por los caídos. Aprendí a fingir seguridad y a compensarla con escuchas. Escuchar a los veteranos, aprender el nombre de cada caballo, conocer a las familias de los soldados. Fingir competencia no es noble en sí mismo, pero cuando viene acompañada de curiosidad, puede salvar a alguien más que al orgullo del jefe. Con el paso de los años, el Bokken se fue volviendo más un recordatorio que una herramienta. La fuerza disminuyó, los reflejos aflojaron, y el peso de la armadura ya no era anecdótico, sino un recordatorio de que los tiempos cambian. Aprendí que la excelente arma del samurái no es necesariamente la espada, sino la prudencia, esa habilidad que no se ve en entrenamiento porque no produce chispas. Empecé a contar historias, no para edificar leyendas, sino para distraer a quien venía con ganas de pelear. Contar mis propias torpezas se volvió una táctica. Llegó el clímax de esta lección en un encuentro donde la guerra parecía inevitable. Un joven comandante, brillante en su orgullo, amenazaba con quemar fronteras para demostrar su valor. Sus hombres cantaban consignas, sus ojos buscaban enfrentamientos. Yo me planté frente a él, no con espada desenfundada, sino con recuerdos desteñidos y una cara dispuesta a la vergüenza. En voz alta, empecé a relatar episodios personales explícitos. El día que el caballo me dejó en el barro, la vez que estornudé y casi corté a un compañero por accidente, y por supuesto, el primer corte de cabello donde terminé con la oreja rosado por la vergüenza. Sus hombres, preparados para la guerra, empezaron a reír sin querer. El humor tiene esa malicia justa, quiebra la tensión y revela cuán humanos somos. El joven comandante, al ver a sus propios hombres soltar la seriedad, perdió la fuerza del espectáculo. La guerra se volvió una escena ridícula y ante la posibilidad de quedar en ridículo ante su tropa, optó por retroceder. No hubo espada que ganase aquel día, hubo historias que desarmaron el orgullo. Eso es, a mi modo de ver, la máxima destreza, saber cuándo no desenfundar. La prudencia como victoria. Toda una vida de golpes y caídas para llegar al punto donde la mejor arma es la palabra, y la mejor defensa, la vergüenza compartida. No se trata de pacifismo ingenuo, es el fruto de haber visto que la sangre no se borra con poemas. Hoy, con la espada más curva y la voz que ya no grita, me siento en el jardín con la espada sobre las rodillas. A mi alrededor, los árboles parecen acostumbrados a mis historias. Saco el filo solo para admirarlo, no para usarlo. Pienso en el primer corte de pelo y veo la continuidad. Cuando aquel niño perdió su melena, en realidad adquirió un paquete de tareas. Cuando aprendí a sentarme en ceiza, también me enseñaron a esperar y a observar. Cuando caí del caballo, aprendí a reírme de mí mismo. El tiempo me ha dado, además del cansancio, la capacidad de detectar el brillo falso antes de que arrastre a otros hacia una pelea que nadie necesita. La grandeza de un samurái no está en cuántas batallas ganó, sino en cuántas guerras evitó con astucia. Si esto te está resultando entretenido o te pica la curiosidad, quédate, volveré con más historias de vida que parecen legendarias y que a veces solo son malas decisiones con música de fondo. La lección final es humilde. La espada no es la respuesta universal. A veces, la equivocación que cuenta, la humillación que narras con franqueza, salva a más hombres que 10 espadas afiladas. Si logras vivir el tiempo suficiente, la sabiduría te hará ver que la buena batalla es la que no ocurre. Y si puedes reírte de tus propios errores delante de un enemigo, quizá consigas que ese enemigo se ría también y deje de serlo. Ahora, sentado aquí, me llega la visita de un joven aprendiz que aún mantiene la cabeza alta y el cabello entero. Lo miro, recuerdo mi primer hakama y le digo lo que nadie me dijo. Protege tu espalda, pero aprende a cuidarla de los demás. Carga la espada con respeto, pero aparta la mano cuando la historia puede ser la de salvar a muchos.
Él se ríe de mis anécdotas. Me responde con una réplica orgullosa que parece una amenaza. Le dejo hablar y al final le cuento la versión larga de la caída del caballo. Se ríe hasta que le duele la panza. Es un triunfo menor, pero lo celebro. Comenta abajo, ¿qué episodio te pareció la peor realidad entre las que conté? ¿El primer corte de pelo, la caída del caballo, la herida en la palma o la vergüenza en el dojo? Comparte cuál te resulta más relatable y si tienes una anécdota propia de humillación que terminó siendo enseñanza, cuéntala. Me interesa saber cuál de estas duras realidades resuena más contigo. No somos héroes de épica perfecta, somos acumuladores de caídas que, si tenemos suerte, llegamos a viejo y entendemos que la victoria mayor es la prudencia. La espada en mi regazo me recuerda eso cada tarde, no porque sea inútil, sino porque no debe ser la primera respuesta. Y si alguna vez vuelves a mirar una escena de honor y te tientas a romantizarla, recuerda la primera vez que te ataron el jacama y cuánto luchaste por no tropezar. Esa es la verdad, dura, ridícula y al final, humana.